Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases de teoría de números y vamos a retomar el tema del teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Recordando un poco lo que decía el teorema fundamental de la aritmética. Si lo recordamos, el teorema fundamental de la aritmética dice que si usted tiene un entero, eh, un número natural n mayor que 1, es decir, para todo número natural n con n mayor que 1, n tiene una única representación como producto de primos, ¿ya? O sea, básicamente decía que si yo tenía n, un número natural mayor que 1, él siempre se iba a poder escribir como un producto de primos, llamémoslo P1, P2, P3, etcétera, etcétera, P sub R, con multiplicidad alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa R, donde la multiplicidad lo que dice es el número de veces que se repite cada uno de esos números primos en la descomposición. Eso es, digamos que básicamente lo que dice el teorema fundamental de la aritmética. Y entonces nosotros podemos hacernos preguntas como ¿cuáles son los divisores de un número n cualquiera? ¿Cuántos divisores tiene ese número? ¿Quiénes son los divisores de ese número? Entonces, uno lo que hace es tratar de determinar primero la descomposición en factores y luego de tener la descomposición en factores de ese número, tratar de responder a esa pregunta de acuerdo a la cantidad de veces que se repite un número. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros conocemos la descomposición en factores primos de un cierto número. Es decir, supongamos que n es igual a 882. Es decir, ese es un número que es par, entonces es divisible por 2, ¿ya? Entonces nosotros podríamos empezar a determinar los divisores de ese número, ¿ya? Entonces ya sabemos que es divisible por 2. Cuando hacemos la división por 2, el número que obtenemos es el número 441. Si verificamos ese número 441, es decir, el número que obtenemos luego de dividir por 2 es 441. Ese número es un número divisible por ¿quién? Por 3. ¿Por qué número es divisible 441? Por 3. Por 3. Entonces, ahí tenemos que es divisible por 3. Y al dividirlo por 3, el número que obtenemos, ¿cuál es? 147. Espero y aspiro que no estén utilizando la calculadora, ¿no? Y entonces 147, ¿por quién podemos decir que es otra vez divisible 147? Por 3 también. Por 3, porque la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Entonces es divisible por 3. Al dividir por 3 otra vez 147, ¿el resultado cuánto me da? Me da 49, y 49 es divisible entre 7. El resultado es 7 y el 7 es divisible entre 7. Y luego me queda como 1. Entonces, los posibles divisores de 882
son 2, 3, 3, 7, 7, 1. Es decir, que 882 nosotros lo podemos escribir como 2 por 3 al cuadrado. El cuadrado significa que se repite dos veces el 3 como divisor, y el 7 también se repite dos veces como divisor, entonces sería 2 por 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Bien, entonces una vez que tenemos esto, ya nosotros sabemos que los divisores de 882 van a estar dentro de esas multiplicaciones. Ahora, pero ¿cuántos son los divisores de 882? Es decir, yo puedo determinar los divisores de 882 así de esta manera. Bueno, claro que puedo determinar los divisores de 882. Los primeros divisores de 882, bueno, el primer divisor es el 1, otro divisor es el 2, otro divisor es el 3 y otro divisor es el 7, ¿cierto? Pero además del 1, el 2 y el 3, ¿qué otros números dividen a 882? Bueno, van a dividir todas las posibles combinaciones que yo tenga en este producto de factores. Entonces, como ya el 2 lo divide, yo puedo fijarme en la siguiente posición, que sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es un factor que está en la descomposición de 882, por lo tanto 3 al cuadrado también es un divisor de 882. Pero no solamente 3 al cuadrado, sino 2 por 3 al cuadrado. ¿Ya? Y no solo 2 por 3 al cuadrado, sino también 7 al cuadrado es un divisor de 882, y también 2 por 7 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, además de 2 por 7 al cuadrado, de 7 al cuadrado, también está como divisores 2 por 3 por 7 al cuadrado, y evidentemente 2 por 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, está también 2 por 3 y 7 al cuadrado por 3, y 2 por 7 por 3 también son divisores de 382. Está 2 por 3 al cuadrado, ¿verdad que sí? Está 2 por 7 al cuadrado, y está 2 por 3 por 7 al cuadrado. Y está también 2 por 7, ¿ya? Que no lo habíamos contado. Y está 3 al cuadrado, y está 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros vemos que todas las posibles combinaciones que hay son todos divisores de 882, porque son múltiplos, o sea, se obtienen como múltiplos de 2, 3 y 7. Pero ¿cuántos son todos esos? ¿Cuántas hay aquí? ¿Cuántos posibles divisores hay aquí en este cuadro rojo? Profesor, una pregunta. Dime. Ahí también puede entrar el 3 al cuadrado por 7 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál? 3 al cuadrado por 7 al Posiblemente cuadrado. me falte uno. No sé. Dime cuál tú dices. 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Ah, faltó ese. 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Exacto. Entonces, ¿cuántos hay allí? ¿Cuántos divisores hay allí? Allá es 18. Aquí hay 18 divisores. Es decir, que todos los divisores positivos de 882 son 18.
Pero en este caso, para nosotros fue muy fácil determinar esos divisores porque 882 es un número que digamos que es pequeño y se hace así. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese un número que tuviera más descomposición en factores, tendría más divisores primos y que se repitieran más? Es decir, ¿qué pasaría en este caso? Si yo tengo n que se descompone como P1, P2, P3, supongamos que tenemos así, P5, y este tiene alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo un número que se pudiera descomponer, por ejemplo, en este caso, de esa forma? Uno pensaría, bueno, si primero, si se descompone de esa manera y tiene todas esas potencias, hallarlo como lo hicimos nosotros ahorita manualmente, es decir, empezar a calcular todos los posibles factores, pudiera ser complicado. ¿Ya? Entonces la pregunta sería, la pregunta que tendríamos que responder, ¿cuántos divisores tiene n? Bien, la respuesta a eso va a depender de las potencias de cada uno de esos primos. Es decir, los divisores de n son alfa 1 más 1 por alfa 2 más 2 por alfa 3 más 3 por alfa 4 más 4 más 1, perdón. Aquí hay un error. Todo es más 1. Más por alfa 5 más 1. Es decir, la cantidad de divisores primos va a depender, la cantidad de divisores, perdón, va a depender de la multiplicidad de sus números primos. Es decir, si yo tengo un número que yo lo puedo descomponer en factores primos y sé cuál es la multiplicidad de cada uno de esos factores, la cantidad de divisores positivos de ese número va a depender de las potencias. Ejemplo, el siguiente. Supongo que nosotros tenemos el número 1620 y sabemos que su descomposición de antemano, no la voy a hacer, pero supongamos que ya sabemos que la descomposición es de esta manera. 2 a la 2 por 3 a la 4 por 5. ¿Cuántos divisores positivos tiene 1620? ¿Cuántos divisores positivos tiene 1620? Bueno, sencillamente la cantidad de divisores positivos va a ser 2 más 1 por 4 más 1 por 1 más 1. Es decir, que va a ser 3 por 5 por 2. 5 por 3, 15 por 2, 30. Automáticamente ya sabemos que 1620 tiene 30 divisores positivos. ¿Ya? Ahora, ejercicio, hacer la lista de los divisores positivos de 1620. ¿Qué van a hacer? Una lista, ya sabiendo que 1620 se descompone como 2 a la 2 por 3 a la 4 por 5. Hago una lista de todos los posibles divisores, como lo hicimos anteriormente con 880, ¿no? 882. ¿Entendido eso? Sí. Marcos, Eury, Mariana, Clarisa, ¿se entendió eso? Sí. Muy bien. Bien, entonces, continuando con divisibilidad,
Ahora vamos a enunciar las propiedades de la divisibilidad que van a ser de importancia para el siguiente punto de esta unidad, que es el algoritmo de la división, o también conocido como el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Ok, Profesor, dime. en base a lo anterior, un ejemplo, si tenemos un ejercicio de este tipo y nos pide encontrar todos los divisores, no tenemos que poner el número exacto, sino su expresión en base a los factores primos. No te entiendo la O sea, pregunta. si me pide encontrar los divisores de cierto número, la pregunta mía es si yo tengo que poner un ejemplo del 40, el 20, el 10, o lo puedes poner como su expresión en números primos, que sería un ejemplo 2 al cuadrado por 5 y así. Exactamente. Así es que lo tienen que colocar porque para eso estamos utilizando el teorema fundamental de la aritmética como su expresión en producto de números primos. Bien, entonces las propiedades básicas de la relación o de la operación de divisibilidad eh, son varias, pero nosotros vamos a enunciar 5. La primera, bueno, esto está enunciado en base a números enteros, es decir, que sean A, B y C, números enteros, A, B, C y D. Entonces tenemos la primera propiedad, que si A divide a B, entonces A divide a cualquier múltiplo de B. La segunda, que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. La tercera, que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a cualquier combinación lineal de B y C. Cuarto, que si B es mayor que cero y A divide a B, entonces A es menor o igual que B. Y quinto, que si A y B son mayores que cero y adicionalmente A divide a B y B divide a A, entonces A es igual a B. ¿Ya? Esas son propiedades que de alguna manera son importantes conocerlas eh, y lo que expresan es de qué manera nosotros podemos utilizar la divisibilidad para eh, estas expresiones. Entonces, fíjense, para demostrarlas es muy sencillo. Yo voy a hacer un par de ellas. Las otras no quedan como ejercicio. En el material está la demostración. Sencillamente basta con revisarlas para que vean cómo se hace. Por ejemplo, para demostrar la primera, eh, tenemos por hipótesis que A divide a B. ¿Qué significa que A divide a B según divisibilidad?
B se puede escribir como A por un número K, donde K pertenece a los enteros. Es decir, que existe un entero K, tal que B se puede escribir como A por K, ¿cierto? Ajá. Ok. Entonces, nosotros sabemos eso y además sabemos que D es un entero cualquiera. Como D es un entero cualquiera, yo puedo multiplicar a esta ecuación por D. Si multiplico esa ecuación por D, es lo mismo que tener esto, ¿ya? Y aplicando propiedad asociativa y conmutativa de los enteros, yo puedo escribir esto como A por K por D, ¿cierto? Ahora, esto lo que me está diciendo que el producto B por D se puede escribir como A por K por D, pero K por D, como K y D son enteros, eso es un entero que podemos llamar nosotros M, ¿verdad? Con M en los enteros, pero esto por la definición de divisibilidad, lo que dice es que A divide al producto de B por D, porque sencillamente B por D se puede escribir como A por un entero, como es por un entero, entonces por la definición de divisibilidad, A divide al producto de B por D. Bien, ¿entendido eso? Sí. Sí, profesor. Ok. Profe, eso, Para hacerlas, dime. que eso vendría relacionado con lo que se estaba diciendo al principio, que, o sea, como A por M divide a B por D, entonces también A divide a B por D y también M. No, No te escuché bien porque se escucha entrecortado. o sea, que eso se parece a lo que mencionamos al principio de la clase, que teníamos que, por ejemplo, en este caso, queda demostrado porque dice que B por D A por M divide a B por D. Lo que quiere decir que eso, como se puede descomponer en factores, eso quiere decir que A divide a B por D también, al igual que M divide a B por D. No. Sí, también. Sí, sí, también. Porque A y M son enteros, por eso. Pero como a mí me interesa es la relación que A divide a B por D, pues esa es la que escribo. Bien, para demostrar la segunda parte dice que por hipótesis tenemos que A divide a B y que B divide a C. Entonces, si traducimos eso, lo que dice es que existen K y R en los enteros de tal forma que B se puede escribir como A por K y C se puede escribir como B por R. ¿Ya? Entonces, como eso es por hipótesis, B es igual a A por K y C es igual a B por R, entonces donde esté B en la ecuación de C igual a B por R, donde esté B lo voy a sustituir por la otra ecuación. Es decir, en esta ecuación de K voy a sustituir el valor de B por este que está acá. Dime. No, Adrián decía que esto es muy similar a la unidad pasada. Lo que pasa es que en la unidad pasada no vimos nosotros divisibilidad. En realidad a la clase pasada. Sí, a la clase pasada, exactamente. Eso sí, parecido. Entonces C se puede escribir como A por K, que es igual a B, por R. Pero esto, agrupando, aplicando una propiedad asociativa, esto es K por R. Y K por R, como K y R son enteros, el producto es un entero. Es decir, que esto lo podemos escribir como A por N.
con n igual a k por r, un entero. Entonces C pues, se puede escribir como A por un entero, por lo tanto, A divide a C. Y listo. ¿Ya? O sea, básicamente lo que quiero yo con las demostraciones es que ustedes vayan entendiendo y conociendo lo que es las propiedades y qué implica cada una de estas propiedades. ¿Ya? En el material están el resto de las demostraciones. Son muy sencillas, no tiene nada de complicación, pero sí es importante que las lean y las traten de entender para de alguna manera avanzar en ese sentido. ¿Estamos bien? Sí, maestro. Bien. Ahora entramos en lo que se conoce como el algoritmo de la división. Es decir, vamos a estudiar nosotros en esta sección el algoritmo de la división o el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Se conoce dos versiones. Más adelante vamos a entender por qué dos versiones del algoritmo de la división. ¿Ya? Y cuál es la diferencia entre el algoritmo de la división y el algoritmo de Euclides, para que tengamos en cuenta. Bien, el algoritmo de la división se utiliza más que todo cuando nosotros tratamos de establecer divisibilidad. Se utilizan muchas cosas, pero una de las cosas donde se deriva inmediatamente el algoritmo de la división es de los criterios de divisibilidad. Y eso ocurre cuando un número no es divisible entre otro de forma euclídea, es decir, que la división sea entera. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a poder decir que siempre se va a poder escribir un número como un producto de otros números, más un residuo, cuando la división no es euclídea. O sea, el algoritmo de la división, de su forma más natural, lo podemos enunciar de la siguiente manera. Sean A y B números enteros. Fíjense que aquí va a ser la clave fundamental, que A y B sean números enteros, que A sea mayor que 0. Entonces, si eso ocurre, siempre existen enteros Q y R tales que B se puede escribir como A por Q más R. Con R, un número comprendido entre 0 y A. ¿Ya? Entonces, además se dice que Q y R están unívocamente determinados por A y B. ¿Qué significa que están determinados unívocamente por A y B? Lo que dice es que si yo cambio A y B, evidentemente Q y R también van a cambiar. Es decir, que Q y R dependen tanto de A como de B. Ahora, la demostración de esto vamos a dejarla mucho más adelante, que la vamos a mostrar. Y lo que nos interesa es entender qué significa el algoritmo de la división. ¿Ya? Y fíjense, al principio nosotros decíamos que 3 dividía a 6. ¿Ya? Y entonces eso ocurría. Nosotros sabemos que eso ocurría porque 6 se podía escribir como un múltiplo entero de 3. Y eso estaba bien fundamentado y no había problema, no había ningún inconveniente. ¿Verdad que sí?
Sí. Y en este caso se decía que la división era euclidia, ¿ya? División euclidia. Ahora, ¿qué pasaba cuando en vez de nosotros tener que 3 dividido 6, escribíamos 3 dividido al 4? Bueno, en ese caso nosotros decíamos que la división no era euclidia porque no existía un número entero que multiplicado por 3 me diera 4, ¿ya? Allí es donde entra en juego lo que se conoce como el algoritmo de la división. Es decir, ahora yo quiero tratar de escribir un número como productos y sumas de números enteros. Y en ese caso la única opción que yo tengo era escribir 4 como ¿quién? Como 3 por 1 más 1, ¿ya? Y ahí tenemos exactamente lo que es el algoritmo de la división. Es decir, que B se puede escribir como A por un entero más un cierto entero que está acá. Ahora, a este entero que multiplica A se le llama un cociente y a este 1 que está acá se le llama un resto o residuo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos en presencia es del algoritmo de la división, es decir, de cómo se ejecuta el algoritmo de la división cuando yo tengo cualquier par de números. ¿Ya? Escribirlo como un producto de dos enteros más un cierto resto, donde ese resto va a depender, evidentemente, de quiénes sean los dos enteros. Pero una de las cosas fundamentales e importantes que hay que resaltar de este algoritmo de la división es que se exige que A sea positivo, mayor que 0. B puede ser quien sea, pero A tiene que ser exactamente positivo. Entonces, veamos otro ejemplo de cómo aplicar el algoritmo de la división. Supongamos, vamos a dar A igual 7 y B igual 57. O menos 57. Vamos a hacerlo negativo. Menos 57. Bueno, el algoritmo de división dice que existen Q y R, ¿verdad? De tal manera que yo siempre voy a poder escribir a B como A por Q más R. Muy bien, si eso es así, entonces menos 57 yo lo voy a tener que poder escribir como ¿quién? Como 7 por Q más R, donde este R, ojo, R es un número que es mayor que 0 y menor que A. Es decir, que R solamente tiene opciones de ser 1, bueno, menor o igual. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Son las únicas opciones que tiene R de posibilidades de tomar ese valor. Ahora, ¿de qué manera yo puedo resolver esto? Bueno, una de las formas es utilizando un poco de tanteo y empezar a ver de qué manera yo puedo acercarme a 57. Bueno, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. ¿Y 7 por 8? 56. Es decir, que si yo coloco en vez de 8 menos 8, es decir, 7 por menos 8, eso es casi menos 57, ¿verdad? Que sería menos 56. Pero para yo obtener menos 57 tendría que restar aquí 1. Pero me dice que yo tengo que sumarle un número positivo entre 0 y A. Por lo tanto, no es 8 el número que yo estoy buscando. Sino ¿cuál? 9, menos 9. Menos 9. 7 por menos 9 son menos 63. ¿Y cuánto tiene que valer R para que esa suma me dé menos 57? ¿Cuál es el valor de R? 6. 6. Exactamente. Entonces aquí ya yo puedo decir que
Yo apliqué el algoritmo de la división y me dice que el cociente es menos 9 y el resto es 6. Y además ellos están unívocamente determinados. Es decir, si yo cambio el 57 y coloco otro número, evidentemente el menos 9 cambia y el 6 también tiene posiblemente opción de cambiar. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, ahora, si yo le digo A igual 3 y B igual 13, ¿quién es Q y quién es R? Así rápidamente. Q es 4 y R es 1. Q es 4 y R es 1. ¿Por qué Q es 4 y R es 1? Porque 13 yo lo puedo escribir como 3 por 4, que es 12. ¿Y cuánto falta para llegar a 13? Pues 1. sencillamente le sumo 1. ¿Se entiende el algoritmo de la división? Sí. Sí. Es importante que lo entiendan. Bien. Pero el algoritmo de división no solamente sirve para eso, sirve para muchas cosas más. ¿Por qué? Porque ahora me permite clasificar a los números de acuerdo al resto que dejan al dividirlos por otro número. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo ahora? No entendí nada. ¿Qué dijo ahora? Bueno, supónganse que ustedes tienen un número X cualquiera. X es eh, un número entero. Y yo le digo, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo diferenciar los números que dividen a X? Es decir, eh, los que dejan, eh, ¿cuáles son los números que divisibles por Q, no por Q, no por A? Es decir, si yo tengo, ¿cuáles son todos los posibles valores que al dividirlos por A dejan resto cero? Por ejemplo, bueno, vamos a poner el caso así. Pongan 2 para que lo entiendan bien. ¿Cuáles son todos los números que al dividirlos entre 2 me dejan resto cero? Oh, profe. El 2, el 4, el 6, el 8, todos los El números. 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 0, el menos 2, el menos 4, el menos 6, el menos 8, el menos 10, el menos 12, y así sucesivamente puedo seguir por acá. Y aquí sigo. Todos esos al dividirlos por 2 me dejan resto cero. ¿Verdad que sí? Sí. Lo que dice es que estos números que están allí en esa lista, estos números que están aquí, se escriben de la forma 2 por Q con Q sencillamente en los enteros. ¿Ya? ¿Por qué se escriben como 2 por Q? Porque ellos tienen que ser divisibles entre 2, es decir, el resto es cero, la división es entera. Por lo tanto, 2 debe dividir a todos estos, y si 2 divide a todos esos números, entonces 2 tiene que dividir a 2 por Q. Y listo. ¿Entendido eso? Ahora, los mismos, para el mismo número X,
¿Cuáles son los que al dividirlo entre 2 me dejan resto 1? ¿Cuáles El son los 3, el 5, 7, 9, menos 3, 3, menos 5. 5, 7, 9, 11, 13? ¿Y del otro lado quiénes? Y el 1. El 1 no deja resto 1. Menos 3, ¿Ah? El 1 deja resto 1 al dividirlo entre 3. Entre 2, perdón. el menos 3, el 1 no. ¿Por qué el 1 no? Buena pregunta. ¿Por qué el 1 no está aquí? Porque el 1 no divide a 2. No, el 2 no divide a 1 porque 1 no se puede escribir como 2 por un número Q. Si se puede. El 1 yo lo puedo escribir como 2 por 0 más 1. Porque recuerda que tiene que dejar resto 1. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ok, sí, sí. Tiene que dejar resto 1. A mí no me interesa quién es el cociente. Lo que sé es que el resto tiene que ser 1. Bueno, 1 se puede escribir como 2 por 0 más 1. Entonces el 1 está aquí. ¿Y quiénes más están entonces? El menos 3, ya va el 1, el menos 1, el menos 3, menos 5, menos 7 y así sucesivamente. Y estos números que están acá, ¿qué puedo decir yo acerca de esos números que están allí? Bueno, si los de arriba eran los que dejaban resto 0 y se escribían como 2Q, los de abajo dejan resto 1 y se escriben como 2Q más 1. ¿Sí? Con Q un entero. ¿Sí entienden eso? Sí, Sí, profesor. Marcos, Daniel, Sí, maestro. Clarisa. Sí, se entiende. sí, se entiende. Ok. Sí. Entonces, vamos a hacer algo ahora. Yo quiero que ustedes allí, le voy a dar 3 minutos para que me digan cuáles son todos los números enteros que dejan resto 0, dejan resto 1 y dejan resto 2 al dividirlo por 3. Se me van a dar una lista de los que dejan resto 0, dejan resto 1 y dejan resto 2 al dividirlos por 3. Tienen 3 minutos. Se les acabó el tiempo. ¿Cuáles dejan resto 0 al dividirlo por 3? El 0 y lo que son múltiplos de 3. ¿Quiénes son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, menos 3, menos 6. También es el 1. ¿Ya? Eso dejan resto 0 al dividirlo entre 3. ¿Verdad que sí? Sí, ¿Y cómo se escriben esos números? ¿De qué forma se escriben estos números?
Marco. 3Q, por ejemplo. 3 por Q. Exacto. Los que dejan resto 1, ¿quiénes son? Al dividirlo por 3. No sé, creo que Daniel y Marco No, dijeron algo, no los escucho. yo creo que son el 1, el 4, el 7, el 11, 10, 14, digo el 11, el 10 no es, 10, sí, 10. el 3. 10, el 13, Y del otro lado, sería ¿mm? ¿Menos quién? -1, -4. Menos 2. Menos 1 no deja resto 1. Sería menos 2, menos 5, menos 8, menos 11. Y esto se escribe de la forma 3Q más 1. Y los que dejan resto 2, ¿quiénes serían? 2, 5, 8, 11, 14. Y de este lado sería menos 1, menos 4, menos 7, y así sucesivamente. Y eso se escribe de la forma 3Q más 2. Ahora fíjense, ahora que tenemos esa lista, en los números que están en la primera fila, en esta fila que está acá, la voy a señalar, ¿alguno de esos números se repite en alguna de las otras? No, ¿Y los que están en la segunda se repiten en alguna de las otras? Ni tampoco los que están en la tercera. ¿Ya? Es no. decir, que cuando nosotros hacemos divisibilidad y intentamos clasificar a los números que dejan resto 0, resto 1 y resto 2, lo que estamos haciendo es dividiendo el conjunto de los enteros en unos subconjuntos que son disjuntos entre sí. Es decir, cuando usted trata de intersectar este conjunto de números con cualquiera de los otros dos, la intersección es vacía, no tienen elementos en común, ¿ya? Y esos son los que se llaman las clases residuales de números, que nosotros vamos a ver en la siguiente unidad, pero no, lo que me interesa a mí ahorita es que ustedes entiendan eso, que estos conjuntos de los que dejan resto 0, resto 1 y resto 2 son conjuntos que son disjuntos entre sí y dividen al conjunto de los enteros en ciertos conjuntos. ¿Entendido? Y esos Eh, conjuntos cambian de acuerdo al divisor, porque si yo ahora quisiera construir los divisores, que los que divida por 4, los números que al dividirlo por 4, ¿cuáles son los posibles restos al dividir por 4? 0, 1, 2 y 3. Esos son los posibles divisores de acuerdo al algoritmo de la división. Los que dejan resto 0, los que dejan resto 1, los que dejan resto 2 y los que dejan resto 3. Es decir, que cuando yo haga una división por algún entero, voy a tener tantas clases como la magnitud de ese entero. Tengo aquí, el divisor es por 4, tengo 4 clases. Y evidentemente los conjuntos van a cambiar de acuerdo a los que sean divisibles por 3, a los que sean divisibles por 4, o por 5, o por 2, o por lo que sea. ¿Se entiende eso? sí, profesor, una pregunta. Dime. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de cuando estamos dividiendo por 3,
esos son los únicos restos, 0, 1 y 2. O sea, no va a ocurrir otro resto por ahí con algún otro número. No, porque los que dejan resto 3 son los mismos que dejan resto 0. Los que dejan resto 4 son los mismos que dejan resto 1. ¿Por qué se da eso? Fíjate por qué. Lo vamos a explicar eso. ¿Por qué solamente eso dice? Bueno, primero recordar el algoritmo de la división. El algoritmo de división decía que si A y B eran enteros, con A mayor que 0, existen Q y R en los enteros, tales que B se puede escribir como A por Q más R. Y además R era un número que estaba comprendido entre 0 y A. ¿Ya? Entonces, como R es un entero y R está comprendido entre 0 y A, si A es igual a 2, ¿cuáles son los posibles valores de R para A igual 2? ¿Cuáles son los posibles valores de R si A vale 2? 0 y 1. Como R es entero, solamente tiene posibilidad de que sea 0 o sea 1. Si A es igual a 3, los posibles restos son ¿cuántos? 0, 1 y 2. Y 2. Si A es igual a 4, los posibles restos son ¿quiénes? 0, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente, cuando voy incrementando el valor de A, los restos van a ser exactamente todos los enteros menores que A. ¿Bien? ¿Se comprendió eso? Sí. ¿Los demás lo comprendieron? ¿Lo entendieron? Sí. Muy Sí, bien. maestro. Pero, ¿y si A es un número lo bastante grande para no poder realizar esa clasificación? Siempre. A puede ser el número que sea, siempre se va a poder hacer. Lo que sería más laborioso. Claro. Es más laborioso, pero siempre se va a poder hacer. La palabra no se puede no existe. Todo es posible. Todo es posible. En matemática, todo es posible. Solo Bien, que hay que demostrarlo. eso es correcto. Pero ya nosotros, en este caso, aunque no hemos dado el algoritmo de la división, no lo hemos demostrado, pero ya lo estamos utilizando y ya está demostrado. Así que no tendríamos ningún problema con eso. Bien, eso quiere decir, además de la otra implicación del algoritmo de la división, lo que quiere decir es que si yo quiero un número, por ejemplo, de la forma 3R más 2, ¿qué me está diciendo si yo quiero un número de la forma 3R más 2? Que ese número, al dividirlo por 3, me deja resto 2. Si yo lo quiero de la forma 7R más 5, lo que quiere decir que ese número, al dividirlo por 7, me deja resto 5. ¿Ya? ¿Se entiende qué significa eso que está allí cada vez que yo escriba algo como esto? Sí, Sí. profesor. Bien. Entonces, Maestro, eh, dígame. Bien. Lo que quiero yo que ustedes entiendan y vean es que el algoritmo de la división nos permite a nosotros hacer muchas cosas, muchísimas cosas, más de las que ustedes creen o se imaginan. Pero una de las cosas es que apoya a lo que son los criterios de divisibilidad. Y más adelante vamos a ver
otras implicaciones como el máximo común divisor y otras cosas como ecuaciones diofánticas, donde entran en juego muchos factores y todos están ligados a lo que es el algoritmo de la división. Incluso en la unidad siguiente, en la unidad número 3, cuando veamos congruencias o clases residuales, también vamos a ver de que el algoritmo de la división influye sobre esas definiciones nuevas con mucho impacto. Es decir, básicamente todo se está relacionado con el algoritmo de la división. Bien, además de eso, el algoritmo de la división nos permite demostrar propiedades que son importantes en los enteros. ¿Qué propiedades? Bueno, como esta que vamos a enunciar ahora. Para todo número natural n, o entero n, decimos que n es par si y solo si n cuadrado es par. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿cómo es eso que si yo tengo un número natural n, voy a decir que él es par si su cuadrado es par? Bueno, cosas como esas es lo que permite utilizar el algoritmo de división para, para mostrar ese tipo de propiedades. Entonces, ¿cómo uno hace una demostración de ese tipo utilizando el algoritmo de la división? Bueno, como aquí hay un sí solo sí, yo tengo que demostrar dos implicaciones. La primera implicación que debo demostrar es que si n es par, entonces n cuadrado es par. Y la segunda, que si n cuadrado es par, entonces n es par. O sea, tengo que demostrar estas dos implicaciones. ¿Ya? Entonces, la primera es muy sencilla. ¿Por qué es muy sencilla? Bueno, fíjense. Vamos a hacer la primera demostración. ¿Alguien levantó la mano o dijo algo? Marcos Andrés. Dime, Marco. Sobre la primera, un ejemplo, sobre la parte 2 que dice que si n es al cuadrado es par, digo que si n es par, entonces n es al cuadrado es par. Yo creo que Ajá. yo recuerdo como haber hecho algo sobre una demostración que era parecida a esa, si no era esa, y que yo creo que n cuadrado se puede escribir como n por n. Yo utilicé ese argumento, ¿cierto? También. Y entonces, sí, decía que como n cuadrado se puede escribir como n por n, y ya uno había demostrado que la multiplicación de dos números pares es un número par, entonces eso quedaba prácticamente demostrado. Sí, básicamente ese es uno de los argumentos, ¿no? Puedes utilizarlo así. O sencillamente, bueno, supone, como n es par, entonces n se puede escribir como 2 por q. ¿Ya? Si n es par, nosotros sabemos que él se puede escribir como 2 por q. Entonces, si n se puede escribir como 2 por q, n al cuadrado es n por n, que sería 2q por 2q, y esto es 2 por 2q cuadrado. Es decir, es 2 por un entero, y como es 2 por un entero, entonces esto implica que n cuadrado es par. Y listo. O puedes utilizar el hecho de que ya se demostró que el producto de dos números pares es par, entonces por lo tanto en este caso también ocurre lo mismo. Por eso yo le decía que la primera era muy sencilla. La segunda es donde viene el asunto.
¿Cómo hacemos la segunda? Es decir, que si n cuadrado es par, entonces n es par. Vemos que si n cuadrado es par, lo que tenemos que demostrar que n es par. Bien, una forma de hacerlo es utilizando la demostración por el absurdo. ¿Ya? ¿Cuál es la demostración por el absurdo? Suponer, vamos a negar la tesis, es decir, vamos a negar que n es par y vamos a llegar a una contradicción, que n cuadrado tampoco es par. Y entonces eso sería una contradicción y por lo tanto no la directa es cierta. Es decir, vamos a demostrar la contrarrecíproca. Bueno, supongamos que n no es par. Si n no es par, entonces n se puede escribir como 2q más 1. ¿Ya? Si n no es par. Bien, como n no es par, entonces n se puede escribir como 2q más 1 y por lo tanto n al cuadrado, ¿quién sería? Sería 2q más 1 por 2q más 1, que esto sería 4q al cuadrado más 4q más 1. Es decir, esto es 2 por 2q al cuadrado más 2 por 2q más 1. Es decir, es un número par más un número par más un 1. Es decir, que este número que está acá, que n cuadrado, es impar. ¿Ya? Por lo tanto, existe una contradicción, porque tiene que ser que él debería haber sido par. Y la contradicción viene del hecho de suponer que no era par, por lo tanto, lo que nosotros supusimos que era verdad es falso, y entonces la tesis, en este caso que n cuadrado es par, es una contradicción y por lo tanto n es par. Bien, ¿Puede repetir esa última parte, profesor? De la o sea, explicación lo que vamos a demostrar la contrarrecíproca, que si n no es par, entonces implica que n cuadrado tiene que ser par. Si eso no es falso, o sea, utilizando los argumentos de demostración de la lógica, es lo que es la demostración por el absurdo. La demostración por el absurdo es suponer que la tesis, que en este caso n es par, es falsa y llegar a una contradicción con mi tesis que es que n cuadrado es par. ¿Ya? Cuando suponemos que n no es par, entonces n se escribe de la forma 2q más 1 y cuando lo elevamos al cuadrado obtenemos que su cuadrado es un número impar. Pero mi tesis es que n cuadrado es par. Como n cuadrado es par y yo concluí que n cuadrado es impar, eso es una contradicción y por lo tanto el supuesto que yo había tomado de que n no era par es falso y si eso es falso, entonces quiere decir que n es par, porque la única posibilidad entre dos números es que sea par o que sea impar. Y por lo tanto, esta, esta afirmación es verdadera y queda entonces demostrado la proposición de que si n es un número par, su cuadrado también es un número par. ¿Comprendido eso? Sí. Bien. Así como esa proposición, ¿sí alguien más? Ok, así como esa proposición, se cumplen otras proposiciones. Por ejemplo, que para todo número entero,
se cumple que n cuadrado menos n es divisible por 2. ¿Ya? Lo que tenemos que ver es que si n cuadrado menos n, si n es un entero, n cuadrado menos n, siempre, no importa quién sea el entero, n cuadrado por n es divisible por 2. Bien. Vamos a hacer una demostración de esto. Bueno, si n es un entero cualquiera, un entero, nosotros sabemos que n cuadrado menos n siempre lo vamos a poder factorizar como n por n menos 1. ¿Ya? N por n menos 1. Ahora bien, si n es un entero, n tiene dos posibilidades. La primera, que n sea par, y la segunda, que n sea impar. En el primer caso, si n es un número par, ¿verdad? Entonces n se puede escribir como 2 por q, y sustituyendo 2 por q en la ecuación n por n más 1, me queda que 2q por 2q menos 1 es ¿quién? Bueno, esto es 2 por q por 2q menos 1. Esto que está acá es un entero, ¿ya? Y se escribe como un múltiplo de 2. Si se escribe como un múltiplo de 2, es porque n cuadrado menos n es divisible por 2. ¿Ya? ¿Estamos bien? Perdón, aquí es... Sí, Sí, está bien. ¿Estamos bien en ese caso? Sí. Muy sí. bien. ¿Qué pasa si n es impar? Si n es impar, n se puede escribir como 2q más 1. Y sustituyendo, me quedaría entonces que 2q más 1 por 2q más 1 menos 1 es igual ¿a quién? A 2q más 1 por 2q, porque 1 y 1 se restan, y me queda 2q. Y esto, al igual que el caso anterior, se puede escribir como 2 por q por 2q más 1, es decir, es 2 por un entero, ¿ya? Esto es un entero, y por lo tanto, n cuadrado menos n también es divisible por 2. Es decir, que en cualquiera de los casos, bien sea que n es un número par o n es un número impar, el resultado siempre es divisible por 2. Es decir, que n cuadrado menos n es divisible por 2. Bien, este mismo resultado se lee de la siguiente manera. Si ustedes ven esto que está acá, n cuadrado menos n, nosotros lo escribimos como n por n menos 1. Si n es un entero, ¿cómo son n y n menos 1? Si n es un entero, ¿cómo son n y n menos 1? ¿Cómo, en qué sentido, profesor? ¿Cómo están ubicados n y n menos 1? Entonces, n es mayor que n menos 1. ¿Y cómo están ubicados? En los enteros, ¿cómo están ubicados?
Pero precisamente, ¿a qué usted se refiere con estar ubicados? ¿En qué conjunto? No, no, ¿cómo están ubicados en los enteros? ¿Cómo yo ubico n y n-1? Bueno, n No estaría son después de, consecutivos. sí, consecutivo, n estaría después de n-1. O se podría Entre, decir que n es el siguiente número después de n-1. si este es n, este es n-1. Y entre n y n-1 hay otro entero cualquiera. No, No, Y entonces, ¿cómo se llaman esos dos enteros? sucesivos. Sucesivos, consecutivos. ¿Ya? Es decir, que lo que está diciendo aquí, que el producto de dos números enteros consecutivos siempre es divisible por 2. ¿Ya? El producto de dos números consecutivos siempre es divisible por 2. Es decir, la proposición que yo les formulé ahorita anteriormente, que si n es un entero cualquiera, n cuadrado menos n es divisible por 2, es equivalente a decir que el producto de dos enteros consecutivos es divisible por 2. Bien, ¿sí entienden eso? Sí. Sí, ¿Cuál es la idea? La idea es que se den cuenta que una misma proposición, enunciada de diferentes formas, tienen el mismo significado y causan diferentes efectos. Es decir, que yo les haya dicho a ustedes que para todo n, n cuadrado menos n es divisible por 2, nunca lo hubiesen asociado al enunciado el producto de dos enteros consecutivos es divisible por 2. Por lo menos nunca en el sentido de ahorita, ¿ya? Más adelante de repente se dan cuenta de eso. Pero lo que quiero que ustedes vean es que la teoría de números lo que busca es estudiar propiedades de los enteros, ¿verdad? En el conjunto de los enteros con respecto a la divisibilidad. En este caso, nosotros nos acabamos de dar cuenta que probando que n cuadrado menos n es divisible por 2 es equivalente a probar que el producto de dos enteros consecutivos es divisible por 2. Bien, ¿sí lo entendieron? sí, Muy sí. bien. Otra de las propiedades de los números enteros es una similar para el caso que hicimos anteriormente, que dice lo siguiente, que para todo número natural n, entero, perdón, entero, n al cubo menos n es divisible por 3. Bueno, su demostración es más o menos similar a la que hicimos anteriormente, ¿ya? Pero ahora el caso aplica un caso más. Primero, si n es un entero, n al cubo menos n, yo lo voy a poder escribir como
n por n cuadrado menos 1, y esto aplicando factorización lo puedo escribir como n por n menos 1 por n más 1. ¿Ya? ¿Estamos bien en eso? Sí, la vieja diferencia de cuadrados. Exactamente. Ahora, según el algoritmo de división, si yo quiero hallar divisibilidad por 3, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo divido por 3? ¿Cómo son los restos al dividir por 3? 0, 1 y 2. 1 y 2. Es decir, que yo tengo 3 casos. O sea, por el algoritmo de división, si yo divido esto entre 3, tengo 3 casos. Tengo que n sea de la forma 3q, o n sea de la forma 3q más 1, o n sea de la forma 3q más 2. Y en cada uno de los casos yo quiero ver que eso sea divisible por 3. ¿Ya? Bien. En el primer caso, si n es de la forma 3q, entonces n al cubo menos n es ¿quién? Bueno, es n por n menos 1 por n más 1. En este caso sería 3q por 3q menos 1 por 3q más 1. Y esto yo lo puedo escribir como 3 por q por 3q. Y entonces yo estoy escribiendo esto como un entero, ¿verdad? 3 por un entero. Y por los criterios de divisibilidad, si un número se puede escribir como 3 por un entero, el número completo es divisible por 3. Es decir, que si yo supongo que esto es un entero cualquiera, esto se puede escribir como 3 por un k, con k igual a q por 3q más 1 por 3q menos 1. ¿Ya? Y si eso ocurre, entonces, en ese caso, n al cubo menos n es divisible por 3. ¿Correcto? En consecuencia, n al cubo menos n es divisible por 3. En los otros casos, se procede de manera similar y el resultado es exactamente el mismo, que siempre va a ser divisible por 3, y yo se lo voy a dejar como ejercicio hacer los otros dos casos. Es decir, sustituir y ver que el resultado también es un múltiplo de 3, y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Estamos bien? Bien. Sí, Ok. Entonces, lo demás queda como ejercicio. Ahora, vuelvo y repito. Tengo que para todo n entero, n al cubo menos n es divisible por 3. Y dijimos que n se puede escribir como n al cubo menos n, perdón. N por n menos 1 por n más 1. ¿Cómo están ubicados n, n menos 1 y n más 1? ¿Qué podemos decir acerca de n, n menos 1 y n más 1? Que son consecutivos. Que son 3 enteros consecutivos, ¿cierto? Exactamente. Entonces aquí lo que dice es que el producto de 3 enteros consecutivos es divisible por 3. ¿Se dieron cuenta? sí, porque Sí. sería como por ejemplo decir el producto de un número por su
por su anterior y su siguiente. No, y ni siquiera por su anterior y su siguiente. Dado cualesquiera 3 enteros consecutivos, tú me dices 15 o 17, que no es divisible por 3. Bueno, yo sé que 17 por 18 por 19 va a ser divisible por 3. No me importa más nada. Yo lo que sé es que si tú me das cualquier entero, el producto que yo te dé siempre va a ser divisible por 3. ¿Ya? Es decir, que tenemos dos formas de enunciar entonces divisibilidad. Ahora una pregunta, y esta la voy a dejar abierta, no la voy a contestar. ¿Será verdad que n a la k menos n es divisible por k? Es decir, siempre, o sea, generalizando lo que teníamos anteriormente, que dijimos n cuadrado menos n divisible por 2, n al cubo menos n divisible por 3. Es decir, que si yo ahora agarro cualquier exponente k, bueno, aquí k un natural, ¿no? Vamos a poner aquí k un natural. ¿Será verdad que n a la k menos n siempre va a ser divisible por n? ¿Ya? ¿Será verdad eso? ¿Podemos asegurar eso? Bien, la respuesta de eso queda como ejercicio para que ustedes lo piensen y traten de explorar y con qué herramientas ustedes utilizarían para determinar esa fórmula general. Ya la vimos en este curso incluso. ¿Qué herramienta yo utilizaría para demostrar esa regla general de que n a la k menos n es divisible por k? Posiblemente la inducción. Posiblemente no. Esa es la herramienta que hay que utilizar para saber si n a la k menos n es divisible por k. Es decir, si quieren demostrar esto, intenten hacer una demostración por inducción. Bien. Pero el valor que se sustituiría sería K en vez de N. K, exactamente. K. Vas a hacer inducción sobre K, no sobre N, sobre K. Bien, muchachos. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. La semana próxima, el día miércoles, vamos a continuar con lo que conocemos, con lo que sigue, que es el algoritmo de Euclides, sistemas de numeración. Sería bueno que traten de leer un poco acerca de los sistemas de numeración. Y el fin de semana yo les voy a agregar al material un punto adicional, que son lo que se llama ecuaciones diofánticas. Y con eso sí ya estaríamos completo esta unidad. Entonces, bueno, deseándole que tengan un feliz fin de semana. Estudien, ya el material, la práctica ya está disponible. Traten de ir resolviendo algunos problemas de la práctica. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Que pasen feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta luego.